Bueno, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a nuestra web conference del día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de pasados para las personas que no pudieron asistir en esta noche. No se preocupen, esto va a quedar grabado y precisamente este mensaje es para ustedes. Listo, perfecto. Entonces, primero voy a dar comienzo en cuanto a qué actividades y qué es lo que deben hacer en sus actividades y en sus evidencias. Entonces, vamos a dar comienzo. Les voy a compartir pantalla. Ok, listo. Perfecto. En este momento ya deben estar viendo mi escritorio. Muy bien, entonces, lo primero que debemos hacer es ir a nuestra actividad, ¿vale? Hoy estamos dando comienzo a la actividad número 2. ¿Muy bien? Entonces, en la actividad número 2, recuerden lo importante que es verificar el material. Si no verifican el material, simplemente están enviando evidencias y pues están teniendo los mismos errores. Y de por sí, en estas evidencias en particular, he devuelto muchísimas evidencias de la primera, que es what did I do yesterday? De esta he devuelto, no sé, alrededor de 15, 20 evidencias. ¿Sí? Así que por favor, háganlas bien, lean su material, porque lo que estoy viendo es que están enviando las evidencias sin ni siquiera leer el material. ¿Ok? Así que pues por favor, recuerden que esto es para ustedes y que la idea es que ustedes vayan aprendiendo de ese material, que ahí les van a dar toda la explicación. Muy bien, entonces lo primero que debemos hacer es darle clic aquí donde dice versión descargable, ¿ok? Downloadable version. ¿Y qué es lo que va a pasar allí? Ahí les va a aparecer un archivo PDF en el cual ustedes van a encontrar toda la información que necesitan para desarrollar sus evidencias. ¿Sí? Y tienen también, pues, o sea, ¿a qué me refiero? Tienen muchísimos ejercicios y tienen mucho material que, pues, le pueden hacer de ayuda, ¿vale? Entonces, en este tenemos verb to be in the past tense, ¿ok? Tenemos el verbo to be en pasado, ustedes ya lo saben en presente, ¿ok? Ahora lo vamos a ver en pasado. Tenemos dates, que eso significa fechas. Igual ustedes lo tienen aquí, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, lo tienen en inglés y en español, ¿ok? Tenemos pasado simple, con regulares e irregulares, verbos regulares y irregulares, ¿bien? Y tenemos memorable moments. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto se parece mucho a una evidencia que ustedes tienen que entregar. 5. Connectors, ¿ok? Tenemos so, because, but, and although, ¿ok? Y vacations. Muy bien, y así, como nos dicen aquí. Empecemos. Entonces, lo primero, vamos a mirar. Antes de explicarles esto, se los voy a explicar en unos minutos. Ustedes abren este material, que ya saben de dónde, le dan clic aquí. Ustedes abren su actividad, estamos en la actividad, empezando la actividad número 2. Recuerden que ustedes ya tienen sus anuncios con los aprendices que aprobaron. Verifiquen en sus anuncios, le dan aquí a la casita. ¿Ok? Cuando ustedes le dan a la casita, les van a aparecer aquí los anuncios. ¿Ok? Entonces ustedes, listo. Aquí tenemos el de felicitaciones a quienes aprobaron el primer rap. Le dan a ese y automáticamente les va a aparecer quienes aprobaron, ¿ok? O quienes no aprobaron. ¿Listo? Ok, nos devolvemos aquí. Muy bien. Entonces, vamos a la actividad número 2. De por sí no les van a aparecer quienes no aprobaron, sino quienes han aprobado hasta ese momento. Los que no hayan enviado evidencias, pues quieren decir que ese RAP no lo han aprobado hasta este momento, pero quiere decir que también pueden enviar sus evidencias para que lo puedan aprobar, ¿ok? No quiere decir que si no lo han enviado ya perdieron el nivel, no. Quiere decir que no lo entregaron a tiempo, pero lo pueden entregar todavía. Entonces, lo que estamos haciendo es que le dan clic aquí a Downloadable Version, le dan clic y les va a aparecer un archivo PDF, así como el que estábamos mirando, ¿ok? Después, cuando ya hayan estudiado toda esa parte, le vamos a dar aquí a Multimedia Version. Le dan clic allí. ¿Ok? En ese material van a tener la misma información que tuvieron en el archivo PDF. Pero entonces ustedes van a preguntar, bueno, pero si tengo la misma información en el archivo PDF, entonces
¿Para qué leo el PDF y no directamente vengo aquí a la interactiva? ¿Por qué? Porque si ustedes se vienen directamente a la interactiva, cuando vayan a hacer los ejercicios, muy posiblemente van a tener no uno, sino varios errores. En cambio, si ustedes leen el PDF, desarrollan los ejercicios, se dan su tiempo para analizar, para entender, para mecanizar, cuando ustedes lleguen a la interactiva, esa interactiva les va a servir de práctica porque se van a acordar, les va a reforzar los conocimientos que ya han adquirido anteriormente. Pero si nos vamos directamente a la interactiva, pues automáticamente cuando tengamos un error no vamos a saber ni siquiera el porqué. Entonces, por eso es mejor ir a la interactiva. La idea de la interactiva siempre les va a aparecer aquí en inglés y les va a aparecer en español. Si solamente aparece en inglés, les va a aparecer una pestañita que dice Translate, que es traducir, así que no hay pierde, la verdad. Le damos aquí Next. Si ven el icono que tenemos aquí, ese es el de audio. Se lo pueden activar o se lo pueden quitar, ¿vale? Ustedes deciden. Ahora bien, en esta actividad, perdón, ok, en esta actividad ustedes tienen varios iconos. Aquí dice Introduction, que es los temas, les van a explicar los temas, los mismos del archivo PDF. ¿Sí? Ups, a ver, miramos que se me hizo nuestro archivo PDF. Aquí está. Ok, Introduction. ¿Sí ven? Que es el material introductorio. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que van a tratar en ese, en esa actividad y en esa evidencia? ¿Ok? Y ustedes bajan, ¿ok? Y aquí tienen ejemplos. ¿Ok? Si se dan cuenta que tienen ejemplos. Tienen más ejemplos de verbo to be, que eso es lo que les voy a explicar en un segundo. ¿Verdad? Vocabulario. ¿Ok? Tenemos los tiempos cuando utilizamos el pasado simple, tenemos las reglas, la pronunciación, vocabulario, verbos irregulares, que los vamos a ver en un segundo, las formas de preguntas, ejercicios de memorable moments, ahí tenemos conectores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí vamos a tener mucha información. Ahora nos devolvemos a la interactiva. Entonces, introduction son esos temas. ¿Qué son? ¿Para qué se utilizan todo eso? Después, contextualization. ¿Qué significa eso? Eso es, ¿qué hago yo con esos temas? ¿Para qué me sirve aprenderme que un pasado se utiliza de determinada forma o que no se utiliza de determinada forma? Entonces, simplemente ustedes leen y contextualization es la aplicación de esos temas en el mundo real, en una situación real. Mirámoslo acá. Ok. Segundo. Tenía. Ahora se me perdió, chicos. Bueno, si no lo encontramos, aquí está. Ok, denme un segundo. Ok, listo. Aquí tenemos práctica, ¿vale? Práctica uno, práctica 2. Sí, sí, tienen toda esta práctica, ¿vale? Pero antes de eso tenemos contextualization. ¿Qué es contextualization? Es cómo aplicamos eso en unos diálogos reales. Entonces, nos devolvemos aquí un segundo. Después igual ustedes lo van a ver en la guía, ¿ok? Pero para no demorar tanto tiempo buscándolo, pues continuamos acá. Contextualization, ustedes le dan clic aquí y les van a aparecer algunos ejercicios. Miren, les aparece la información de cómo los utilizan y nos envían de una vez a comprehension. ¿Qué es comprehension? Es qué tanto entendimos. Y aquí nos hacen unas preguntas de comprensión de acuerdo a lo que entendimos del material que leímos. Cuando ya terminamos con esto, aquí tienen más, le vamos a dar aquí a Practice 1, que es práctica número 1. Y es lo mismo que nos estaban chequeando, ¿cierto? Aquí tenemos, podemos escribir, en esa parte dice ejercicio 1, o el ejercicio exercise A, B, C, and D. ¿Ok? Nos somos varios ejercicios, practicamos todo esto, nos vamos a la práctica número 2 y exactamente igual. Aquí práctica 3 y tenemos más ejercicios. Pero si ven, o sea, tienen ejercicios de pasado, tienen ejercicios de conectores, tienen muchos ejercicios. Entonces, ¿cuál es la idea? Que lean ese material y después cuando pasen aquí lo van a aprender un poco mejor.
Y cuando vayan a hacer sus evidencias, pues van a aplicar lo que aprendieron. No simplemente abren porque algunas personas quizás lo hacen y pues la verdad pues estarían perdiendo un poco el tiempo aquí en este programa con nosotros, porque pues la idea no es que ustedes simplemente entren y lean la evidencia y la envíen. No, la idea es que ustedes vayan aprendiendo, es mucho trabajo autónomo. Con eso estamos con el curso, con, con el programa de entrenamiento del SENA. ¿Ok? Ahora bien, le dan Practice 3 y hacen los ejercicios. También tienen aquí A, B y C. Y queremos practicar pronunciación. Le damos clic allí donde dice Pronunciation Practice. Dan las instrucciones y aquí escuchamos. Y nos pronuncian tick, pit, new, choose, come, shrunk. Become and shrunk. Y así tenemos, ¿no? Escuchamos acá. Queremos el ejercicio A, o el ejercicio B, o el ejercicio C, ¿ok? O el D. Tienen mucha información, ¿ok? Y mucha práctica también. Ok. Listo, ya sabemos que eso es la preparación. Si queremos ir al material de soporte, tenemos más material, aparte que ya miramos. Le dan clic allí, es un documento Word. Le damos aquí abajo. Listo. Entonces ya nos abrió aquí el documento. Y tenemos información de cómo se utiliza. Dice Learning Activity, verbo en pasado, tenemos ejercicios como lo ven aquí, la forma interrogativa. Miren, les dan más práctica, mucho más práctica, fechas, connectors, todo eso. Ahora tenemos Multimedia Glossary and Downloadable Glossary. Le vamos a dar aquí Downloadable Glossary. ¿Por qué? Aquí vamos a tener vocabulario que tiene que ver con la actividad número 2. Y en este caso tenemos vocabulario, ustedes van leyendo. No se lo tienen que aprender todo, obviamente. Simplemente es, claro, hay alguna palabra que nos va a servir, ¿vale? Pero no quiere decir que se tiene que aprender todo ese vocabulario porque si no, no terminaríamos nunca. Y después, si quieren practicar su vocabulario, le damos aquí a Multimedia Glossary Version. Y aquí tienen características. En cada una de las evidencias van a tener este link. Ustedes van practicando, le pueden dar aquí, ustedes elijan. Después vamos a practicar irregular verbs, pues para, digamos, close. Ahora, nos dicen, infinitive can. Podemos escuchar aquí. Y después lo grabamos acá. ¿Sí? Y así vamos a tener varios. La idea es que ustedes practiquen con este material. ¿Sí? Listo, ya practicamos. Ya bajamos este material, lo leímos. Ya verificamos, hicimos todos los ejercicios, chequeamos muy bien. Después, ¿qué hacemos? Nos vamos a la versión multimedia y desarrollamos esos ejercicios también. Ya va a ser mucho más fácil y estamos consolidando. Después de eso, nos vamos a Support Material y desarrollamos esos ejercicios. Después, miramos en Glossary, ¿ok? Material, Downloadable Glossary Material. Le damos allí, bajamos, miramos vocabulario. En esta unidad generalmente pues pueden estudiar los verbos en pasado. Y después de eso le vamos a dar aquí a Multimedia Glossary. ¿Ok? Listo. Ahora, ya terminamos todo. Ahora sí vamos a empezar. Vamos a empezar con la primera evidencia. La primera evidencia es What did I do yesterday? Pues, ¿qué hice ayer? ¿Ok? Entonces, lo primero que debemos hacer es, le vamos a dar clic aquí a este material. Dice, click here to download and save the file of the evidence in your computer. Vamos a dar clic allí. Y nos va a bajar el documento Word. Esperamos a que nos baje. Y en el momento que nos baje, ahí en ese instante, lo vamos a abrir y nos van a aparecer todas las instrucciones que debemos utilizar, que debemos seguir para entregar la evidencia. Listo, ahí lo abrimos. ¿Ok? Ahora, habilitamos edición para que nos deje bajar. ¿Ok? Y cambiar el archivo. Eso es el mismo archivo que ustedes tienen que enviar, así que tienen que habilitar de la edición. Ya lo tenemos abierto. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, aquí ustedes tienen unas imágenes. Dice wake up, get up, take a shower, brush, shave, dry. Pero eso suena en presente. ¿Bien? ¿Y qué es lo que nos piden? Nos piden es qué hice ayer, no qué hago hoy, no qué hago todos los días, es qué hice ayer. Así que tengo que utilizar el pasado. Recuerden, ahorita les voy a explicar eso,
pero recuerden que en el pasado necesitamos la persona y después cambiar el verbo. Ha pasado. Si fuera negativo, pues colocamos didn't y ahí no lo cambiamos. Entonces, basándonos en esas figuritas, aquí van a tener un ejemplo. Ejemplo, I woke up at 6 a.m. I didn't wake up at 6 a.m. ¿Sí? Colocan aquí el positivo y aquí el negativo. Esta es la primera. Miren aquí. ¿Sí? La primera, con la segunda, con la tercera, con la cuarta, con la quinta, con la sexta. Y hacemos todas las oraciones. ¿Sí? Si quieren hacer un párrafo, fantástico, perfecto. Mucho mejor. Pero si no, tal cual como les decía la audiencia. Cuando ya lo terminemos, ¿qué hacemos? Lo guardamos en algún archivo que nosotros queramos. Entonces guardamos nuestro archivo. ¿Listo? Cuando ya lo tengamos guardado, ¿qué hacemos? Vamos a dar clic aquí, dice Validate Yesterday. Ya tengo mi evidencia hecha. Le doy clic en esta parte negrita y nos va a aparecer esto. Hacia abajo dice examinar en mi equipo. Examinar en mi equipo. Y le voy a dar clic en donde yo quiera verificar la información. ¿Vale? Entonces digamos que yo lo tengo aquí, bueno, digamos donde lo tengo. Digamos que fuera este. ¿Sí? Le doy clic, abrir y ya me queda. Mira, aquí ya lo tengo. Esta partecita. ¿Listo? Y después le doy enviar. Y listo. Automáticamente me va a llegar o les va a llegar a ustedes un email diciendo entre la asignación fue entregada. Por favor, envíen una sola vez. ¿Okay? Si reciben el email, quiere decir que ya se entregó. No hay necesidad de enviarlo 2, 3, 4. Hola Nancy, ¿cómo estás? Bienvenida. No hay necesidad de enviarlo 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. No, por favor. Cada vez que se envíe adicional, eso les va a afectar negativamente su nota. ¿Bien? Así que por favor, envíenlo una vez y ya. Si reciben su email, quiere decir que ya todo está perfecto. Si en algún momento no está bien, pues no se preocupen, yo les enviaría algún email en el cual les digan que no la reciben. Ustedes van mirando sus calificaciones. Van mirando. Dicen enviar y listo. Okay. En ese momento no le vamos a dar enviar porque pues, es una situación hipotética. Esa es la primera evidencia y es lo primero que deben hacer. Ahora bien, siguiente evidencia, ya miramos la parte interactiva. Siguiente evidencia, decimos memorable moments. ¿Okay? Entonces, momentos memorables. ¿Ok? Ahora, hacemos lo mismo, le damos clic ¿sí? En esa partecita. Y aquí nos van a decir qué es lo que debemos hacer. Vamos a tener unas preguntas. Ustedes las alcanzan a ver aquí. Dice, when were you born? Where were you born? What was your first school? Y todo esto, ¿vale? Tienen unas preguntas, pues son preguntas personales. ¿Para quién? Para ustedes. Esto es lo que tienen que hacer. Van a tomar un archivo o de audio que se van a grabar ustedes mismos con el audio que ustedes quieran. Puede ser con su celular, puede ser con su computador, puede ser con una aplicación en línea, SpeakPipe, o puede ser Bookaro, o las que ustedes quieran, ¿ok? Y ustedes se graban. Cuando ya esté listo su grabación, ¿con qué información? Pues con sus preguntas y con sus respuestas, por lo menos. Eso es un ejemplo. When were you born? ¿Cuándo naciste? Entonces vas a decir, I was born on June the 26th, 1993. Eso es un ejemplo. Pero ustedes colocan pues su fecha real, porque recuerden que en este material estudiaron las fechas. Entonces, por eso es que tenemos que colocar aquí esa información. ¿Listo? Y se graban, contestando, preguntando y contestando la 1, la 2, la 3, hasta la 10. Hasta la 12, perdón. ¿Ok? Hacen eso. Y cuando ya esté listo, fácil, lo guardan en su computador y hacen exactamente igual. Enviarlo una sola vez, lo colocan aquí en esta partecita negra donde dicen Evidence Memorable Moment, le dan clic allí, ¿sí? Le dan aquí examinar en mi equipo, buscan el que ustedes crean, pues el que ustedes crean, no, su evidencia de por sí, y le dan abrir y listo. Cuando ya se suba, le dan enviar y ya está. ¿Sí? Muy bien. Listo. Hasta aquí vamos bien. Tenemos esta evidencia, ya sabemos qué tenemos que hacer. Tenemos esta, que también sabemos qué hacer. Y ahora, la última, antes de explicar la interactiva. La última, aquí dice, My Favorite Vacation. ¿Sí? Es un blog. Hablando de que el mismo título nos está explicando, que es mis vacaciones favoritas. Vamos a ver lo mismo, le vamos a dar clic aquí, de bajar el documento. Inclusive lo tienen aquí en español. Le damos bajar al documento. ¿Sí?
¿Y qué es lo que pasa? Aquí ustedes van a tener la explicación. Miren, la tienen en inglés, hasta aquí no estoy subrayando, pero también la tienen en español. ¿Ok? A grandes rasgos, ¿qué tienen que hacer? Describir sus vacaciones favoritas. ¿Ok? Y pues aquí nos dicen las instrucciones. Decir fechas, lugares que les visitó, las cosas que les gustó hacer, qué hizo, todo eso, ¿ok? Y pueden concluir, colocar imágenes. Y aquí tienen ustedes un ejemplo. ¿Sí? Por favor, cuando ustedes envíen, pues lo envíen con ese mismo formato, pero no solamente envíen eso, porque ¿listo? Entonces, le dan habilitar y lo escriben aquí, bajan y lo escriben ahí. ¿Qué es lo que van a escribir allí? Sus vacaciones. Perdón, discúlpame, ese es el blog. No lo tienen que escribir aquí. Esas son las instrucciones. ¿Sí? Ahora bien, cuando vayan a entregar su blog, ya ustedes ya saben que lo que tienen que hacer es hablar de sus vacaciones. Ustedes le van a dar clic aquí, blog my favorite vacation. ¿Ya? Cuando le den clic, aquí les va a aparecer crear entrada de blog. Le van a dar clic allí. Y en este espacio es que le van a colocar. Y aquí le pueden colocar su nombre, o sea, blog, y les colocan su nombre o algún título que ustedes quieran colocar. Y aquí ustedes empiezan a escribir. ¿Ok? Listo. Y escriben pues toda la información acerca de, su, am, de sus vacaciones. ¿Vale? Listo. Si ustedes quieren subir alguna foto, por favor, súbanla de una vez. No vayan a enviar dos intentos enviando la misma información. La suben de una vez, examinan el equipo, suben las imágenes que quieran y listo, ya quedó. Pero por favor, el escrito que sea aquí, en este espacio, no suban en un documento Word, no hay necesidad, simplemente aquí, y si quieren subir fotos, la suben aquí, y ya está. ¿Ok? Y lo mismo, publicar entrada, aquí en esta partecita de rosita que tenemos aquí. Y listo, esa sería su evidencia. Yo voy acá a cancelar, por supuesto, no voy a enviar ninguna actividad. Muy bien, y ahí ya quedaría listo. O sea que ya sabemos qué debemos hacer con el material. Ya una explicación qué debemos hacer con el material, ya sabemos qué hacer con el support material, ya sabemos qué hacer con la evidencia número 1, que es what did I do yesterday, ya sabemos qué hacer con memorable moments y ya sabemos qué tenemos que hacer con plot, my favorite vacation. Ahora nos queda una, nos queda interactive activity, ok, telling a story. Si ustedes ven aquí les dicen instrucciones, lo mismo, inglés y español. Vamos a darle aquí. Muchas veces aparece que si está bloqueada, como en este caso. Dice ventana emergente bloqueada. Fácil. Le vamos a abrir curso. Ahora bien, recuerden, esto está en inglés, pero si lo queremos después verificar en español, le damos aquí translate. ¿Verdad? Le damos translate de nuevo y nos aparece en inglés. ¿Sí? Esto generalmente se enfoca en pasados. Entonces tenemos que seguir las instrucciones que nos vayan diciendo. ¿Sí? Las instrucciones aquí nos dicen, it needs his brother to fall asleep. Él necesita que su hermanito se duerma. Entonces él decide, bueno, pues contémosle una historia. Pero algunos verbos están desaparecidos. O sea, no están. Y él le va a contar la historia. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Ayudarle a usted que cuente la historia bien con los verbos que se desaparecieron. Pero los verbos tienen que ser en pasado. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta que si escogen tres verbos que estén incorrectos, el niño no se va a dormir. ¿Qué quiere decir eso? Que pues nosotros no vamos a avanzar en la actividad interactiva. Esta actividad interactiva tiene intentos ilimitados, así que pueden hacerla todas las veces que quieran. Pero la idea es esforzarse, mirar, chequear y desarrollar. Ejemplo, no lo vamos a hacer todo, obviamente, lo vamos a hacer ustedes. Pero aquí está el niño, aquí está usted. ¿Sí? Miren, si ven que aquí está como highlighted, está como iluminado, entonces se le dan clic aquí al librito. Por ahí vamos a comenzar y esta es la historia. Once upon a time, there was a prince who lived alone in one of the places. ¿Okay? Entonces ustedes van a escoger aquí. Without children. He, escojan. Has, have, had, is. Estamos hablando en pasado, ¿cierto? Is no va a ser, porque es el verbo to ir, en presente. Has es presente. Have es presente. El único que es en pasado es had. Entonces ustedes deciden cuál va a ser en pasado y lo escogen acá, ¿vale? Y siguen, digamos, ya terminaron esto y siguen, ¿vale? Esa es
actividad interactiva. Cuando ya contestan esta aquí, les va a aparecer. Listo, muy bien. Y eso es lo que tienen que hacer. Eso automáticamente, esa evidencia interactiva se califica. ¿Sí? Yo como instructor les califico las otras. O sea, esta de aquí, recuerden what did I do yesterday, tienen que mirar las imágenes, así a grandes rasgos, tienen que mirar las imágenes y colocar los verbos en pasado, tanto positivo como negativo. En la que acabamos de mirar, en un moment tiene que contar acerca de sus, tiene que grabarse, ¿ok? ¿Recuerdan? Contando, o sea, o respondiendo estas preguntas. Muy bien. Siguiente. Log. My favorite vacation. Contar sus vacaciones favoritas. Y me faltó algo, no, no. Y ya estamos. Muy bien. Tenemos a Nancy y a Darles, bienvenidas. ¿Cómo están, chicas? En algún momento, pues, si tienen alguna duda, pues me la pueden hacer. Hasta ese momento, ¿qué hemos hecho? Hemos explicado qué voy a hacer con el material, cómo utilizar el material, más que todo eso que nos aparece aquí con Downloadable Version. Primero leer ese material, después cuando ya lo tengamos leído, hayamos desarrollado todos los ejercicios, chequear el vocabulario, ahí sí vamos a la versión multimedia. Ahí vamos a practicar un poquito más y nos va a reforzar ese material. Cuando terminemos ahí, nos vamos aquí a Support Material, que tenemos más ejercicios, los desarrollamos, chequeamos, nos va a ayudar para la práctica. Después nos vamos aquí, donde dice Downloadable Glossary, ¿ok? Y ahí vamos a practicar los verbos en pasado, irregulares y irregulares, ¿ok? O no sé todo practicarlo, estudiarlos un poquito, porque después cuando pasemos aquí a Multimedia Glossary, ahí sí los vamos a practicar. ¿Eso? Y después que hayamos hecho eso, en ese momento es que empezamos a hacer las evidencias, no antes. Listo, muy bien. Y ya pues explicamos qué deben hacer en cada una de las evidencias. Recuerden que si alcanzaron a llegar un poco tarde, eh, esta web conference va a quedar grabada y pues la pueden ver cuando ustedes lo deseen. ¿Ok? Ya mañana va a estar listo porque generalmente el sistema se demora un par de horas o varias horas para que quede listo. Entonces, pero en el momento que terminemos nuestra web conference, pues se va a iniciar el proceso. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar con la explicación de verbos en pasado. ¿Ok? Lo mismo, bajamos, descargamos este material que ya saben dónde le di clic. Que de nuevo, aquí donde dice Downloadable Version, le damos clic allí y automáticamente nos aparece este material. Miren acá. Ok, lo agrando un poquito. Aquí dice, prefer to be in past tense. Para este momento, chicas, y bueno, para todas las personas que vayan a ver esta web conference después, ustedes se van a dar cuenta que el verbo to be es exactamente el mismo que han venido estudiando en niveles anteriores. ¿Sí? Entonces, digamos, vamos a tomar este primero, prefer to be in past tense. Denme un segundo aquí. Hacemos esto. Listo, perfecto. Ahora sí. Muy bien. Así que, ustedes tienen el verbo to be, ¿verdad? Entonces, el verbo to be, vamos a colocarlo un poquito más delgadito. Ujú. Bueno, ahora sí. Entonces, ustedes tienen el verbo to be, ¿verdad? Ustedes saben que en presente es con he, con she y con it. Tenemos we, you, and they. Y ustedes saben que en este caso ustedes tienen he, she, it, colocan is. Y con we, you, and they colocan are, ¿cierto? Y bueno, y ustedes saben que am es con I. Así que eso, no hay necesidad de chequearlo porque eso ustedes ya lo saben. Ahora bien, tenemos he, she, and it, and we, you, and they. Perdón. En este caso, ustedes cuando utilizan el verbo to be, cuando quieran decir ser o estar, ¿cierto? Eso ya lo saben, ser o estar. Ahora bien, digamos, él está en casa, at home. Él está en casa. Entonces, he is at home. Si vamos a decir, ella está triste. She is sad. Está, es del verbo estar. ¿Okay?
pero es exactamente inglés. En inglés es el mismo, en español es distinto, pero en inglés es exactamente igual. Pero si vamos a decir, ella es alta, tall. She is tall. Exactamente igual. Ella está triste. She is sad. Si ven que is sad es está triste. Is tall es alta. Unas veces digo está en español y unas veces digo es. Pero lo bueno del inglés es que este está. Este es el mismo verbo to be. Is. Que todo eso ustedes ya lo conocen. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? En este caso, es el presente. Pero colocamos aquí, sería exactamente igual. Nosotros estamos cansados. Estamos tired. Cansados. ¿Ok? We are tired. Tú estás cansado. You are tired. They are tired. Ellos están cansados. Bien, pero imagínense que no quiero decir que él está en casa, sino que él estaba en casa. Pues fácil. Pues cogemos el mismo is. ¿Sí ven? Vamos a cambiarle de color un poco. Decimos he. ¿Verdad? Miren esto. Dos. Miren que ya le quité la I y la convertí. Entonces, en vez de is, va a ser was, así como lo tenemos aquí. Ya no va a haber. ¿Qué problema? Pero miren que es la muy parecida. Es demasiado parecida esa palabra. Antes era is y ahora es was. Solamente coloqué la W-A y ya está. Y ahora, en pasado, con we, con you, con they, ya va a ser were. Were. Y le quitamos esta A, le colocamos una E. ¿Listo? Were. You were tired. Y listo. ¿Ok? En este caso también quitamos esta. ¿Ok? Si bien. He was at home. Él estaba en casa. Ella estaba triste. Ella era alta. Nosotros estábamos cansados. Ellos estaban cansados. Si bien, en vez de is, er, colocas was, igual. De la misma forma. Ustedes ya conocen la gramática. Recuerden que si era en negativo, pues colocamos wasn't o isn't. Aren't, pues aquí va a ser igual. Weren't. Si queremos colocar preguntas, fácil, pues colocamos esto, lo colocamos atrás, así como en presente. Is she tall? Ahora, was she tall? Ella era alta cuando era niña. Was she tall when she was a child? Vamos a decir que si estaban cansados cuando llegaron. Were you tired? Esa pregunta, ¿cierto? Por eso lo colocamos en el sujeto. Were you tired when you arrived? Y ya está. Ese es el verbo en pasado del verbo to be. Recuerden, chicos y chicas, que ustedes pueden ver esta web conference todas las veces que quieran, por si en algún momento no entendieron la explicación en este entonces, en este momento. Muy bien. Ok, ese es el verbo to be en pasado, que lo tenemos aquí. Ahora, dates, years, decades, and centuries. Fechas, años, décadas y siglos. Ahora, ¿qué pasa con esas fechas? Ustedes van a ir a su material, y lo tienen aquí. Miren, este es el verbo to be. Si lo están viendo acá, ahí tienen esa información. ¿Cuál es su trabajo? Estudiarlo. Estudiarlo, chequearlo. Miren, es lo mismo que acabamos de mirar, pero viene con más ejemplos. Miren, aquí es pregunta, por eso tienen el was y el were antes. Aquí es negativo. Si quieren hacer una pregunta, pues lo colocan atrás, igual. ¿Okay? Y aquí tienen los años. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa? Cuando se dicen los años en inglés, generalmente, ustedes los tienen como los tienen acá. Pero la mayoría de veces ustedes lo único que tienen que hacer es que los tienen que dividir. ¿Sí? Un segundito, eso perfecto. Ahora, aquí ustedes lo único que hacen es que dividen el año. Lo dividen aquí. Como si dijeran 1983, 1983. Y ya está. ¿Sí? Casi que en todos los años que hay. Pero, por lo menos, mira, aquí pasa lo mismo. 17, y aquí dicen 00, pues no van a decir 1700, no, 1700. Aquí, digamos, aquí pueden decir, vamos a mirar porque este es un poquito distinto, ¿vale? ¿Por qué? Porque pasó desde los 2000. Si fueran 2000, ahí sí colocamos. 2000 como si pone dinero. 2004. ¿Ok? Pero también lo podemos dividir si quisiéramos. 2004. Y ya está. Así que tenemos dos formas para decir los años. Aquí pasa lo mismo. Podemos decir 2014, 2000 como 2014. 2014 o lo dividimos.
2014. Y ya está, ¿vale? Pues, esa sería una de las formas. Y aquí tenemos esa información. Ahora, aquí tenemos fechas. ¿Qué es lo que pasa con las fechas? En las fechas ustedes van a tener en este momento la forma escrita. Aquí. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren aquí. Esta March 7th y aquí March 7th. Ups. Muy bien, listo, perfecto. Ahora sí. Bueno, March 7th and March 7th. ¿Qué es lo que pasa? Si se dan cuenta, esta es la forma de escribir. Pero en la forma de hablar, miren, ¿qué es lo que pasó? Colocamos esto. Colocamos esto. Eso es cuando lo hablan, pero cuando lo escriben no. Es un poquito loco para nosotros, que hablamos español, pero toca hacerlo. Entonces decimos March 7th. Entonces decimos the 7th of March. ¿Sí ven? Si quieren colocar el de antes, el de lo vamos a colocar cuando empezamos con el sujeto, con el número. The 7th of March. O March the 7th. Y si cuando lo hablamos le colocamos. ¿Bien? Entonces, podemos decir March the 7th, como está aquí, y ya está. O the 7th, usamos con este, of March. Ustedes deciden, los dos están bien. Bien, aquí tenemos otra fecha, ¿cierto? Sí. Podemos decir, es el 22 de el 06, que en el 06 es enero, febrero, marzo, abril. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría? The 22nd, porque empezamos con números si quisiéramos, the 22nd of June, ¿verdad? O empezamos con eso. June the 22nd. Colocamos el de antes del día. ¿Okay? Y aquí tenemos otra información, pero bueno, ustedes toda esta información la tienen en el material, simplemente es leerlo un poquito. ¿Okay? Entonces decimos December the 15th o the 15th of December. Cuando decimos December el mes, si lo colocamos en un principio no hacemos nada, solamente decimos December. Pero si December estuviera por acá, decimos of December. The 15th of December. The 17th of January. The 15th of April. ¿Sí? Que coloque el mes después del segundo. Entonces ahí sí digo of. Si no, no lo digo. ¿Bien? Muy bien. Y esa información ustedes la van a encontrar aquí en... un segundo. Cerramos esto. Muy bien. Muy bien. Y esta información la van a tener en el material. ¿Ok? Entonces, generalmente cuando ustedes hablen, no es que sea una regla, ¿ok? Pero es como un truquito. Cuando ustedes hablen de un día, dicen on, digamos, cuando van a decir una fecha. Entonces, él nació el 5 de octubre. Entonces, he was born on, ¿sí? Coloqué on. He was born on the 5th of October, or October the 5th, pero colocamos on. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un día. Si hablamos de un solo día, colocamos on. ¿Bien? Pero si hablamos de 3 días o más, colocamos in. Ejemplo, July es un mes, tiene 30 días, o sea que es más de 3 días. Entonces colocamos in July. 2011 es un año tiene 365, más de 3 días. Pues colocamos in 2011. Si decimos summer, es verano, así que tiene más de alrededor de 40 días, un poco más. ¿Ok? Entonces decimos in. Si tiene más de 3 días, colocamos in. Es la preposición. En español significa igual. ¿Ok? Entonces, las preposiciones con los tiempos. Ahora bien, el tema más importante que vamos a tener aquí, momentáneamente, es el número 3. Tenemos aquí. ¿Ok? El pasado. Que es el que les voy a dar explicación en este preciso instante. ¿Okay? Listo. Nancy y Dorley tienen la manito, no, por lo menos Nancy tiene la manito levantada. No sé si tienes alguna pregunta. Si no, por favor, baja la manito. ¿Cómo bajamos la manito? Así, si te das cuenta en mi mouse, aquí tengo una manito, ¿cierto? Si yo le doy clic allí, se me va a quitar. Mira que ya se me quitó. Lo coloco, quiere decir que lo tengo ahí. Listo, perfecto.
Entonces, cuando vayan a tener una pregunta, ahí sí le dan la manito y pues yo les activo el micrófono y me pueden hacer la pregunta que necesiten. Listo, muy bien. Entonces, hasta ahorita, ¿cómo vamos? Para saber yo si hasta ahorita han entendido, si ven en mi mouse aquí, les estoy mostrando un chulito acá. Entonces, ustedes le dan clic allí, les va a aparecer un sí o un no. Si hasta ahorita vamos bien, le van a dar clic aquí. Si no entendieron algo, le dan clic acá. Ustedes le dan clic que sí. Y si no, pues le dan una crucecita. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora, como ya sabemos, entonces simplemente vamos a otra vez a clic y le damos aquí donde dice ninguno. Y ahí se nos va a borrar el link. Entonces hagamos la GitOffice. Perfecto, Nancy. Y darles perfecto. Muy bien. Ok, perfecto, listo. Entonces, sigamos con el pasado simple. Este es uno de los tiempos que más se utilizan. Y pues chicos también, chicos y chicas, cuando vayan a venir a ver la conference, pues esta web conference, ahorita estamos solamente nosotros tres, pero todas las personas que entren, pues van a poder ver esta grabación. ¿Esto? Perfecto. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes se acuerdan de do y das, este tema es muy fácil. El did es exactamente igual que copiar y pegar de do y das, ¿ok? Del presente simple. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En inglés uno tiene los objetos. Dice I, she, he, it, we, you, and they. Que eso ya conocemos qué significan. Yo, ella, él, eso, hablando de una sola cosa o de un solo animal. We, nosotros, you significa tú, usted, ustedes, vosotros, todo eso. They significa ellos y ellas, o ellas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La buena noticia es que en presente generalmente uno tendría que ser en presente, ¿ok? No en pasado. En presente uno decía el verbo work, trabajar. Y aquí uno colocaba work. Pero en terceras personas, en estas tres, uno tenía que hacer un cambiecito chiquitico. ¿Verdad? Uno tenía que cambiar a works. ¿Esto? ¿Ok? ¿Listo? Uno tenía que cambiar aquí a works. Muy bien. Entonces, porque era afirmación y teníamos que tener un cambio, todo eso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En pasado es mucho más fácil. Muchísimo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en pasado, estamos hablando de afirmaciones, ¿vale? En pasado, lo único que uno hace es que coge el verbo, y en un 85% de todos los verbos en inglés, o sea que nos faltaría un 15% por ahí, o casi que un poquito más del 85, casi que 90% de las veces en inglés, ¿ok? Van a utilizar esta regla. Entonces lo único que uno hace es que uno le coloca una ed. Listo. Ya se acabó la regla. ¿Ok? Entonces colocamos I work es presente. ¿Ok? Pero si le colocamos la ed, eso automáticamente es pasado. Ojo, estamos hablando de afirmaciones. Entonces dimos I work, colocamos la ed. Para saber cómo sería la pronunciación, pues simple, la mayoría de veces, ¿ok? Ya les voy a explicar esa pronunciación. Pero la mayoría de veces no le pronunciamos la E, ¿ok? Y ya casi que queda ahí. Entonces aquí decimos work, me va a sonar como una T, pero ya les explico el por qué. Y aquí pasa lo mismo. En este sería ed, aquí ed con todos. Así que pues borrémoslos, porque no lo necesitamos. Y miren, este es igual que este de aquí y que este de acá. Así que con todas las personas sería exactamente igual, ¿cierto? Quedaría I worked, she worked, he worked, it worked, we worked, you worked, they worked. ¿Ok? Y ya está. Así que pues no tiene mucha ciencia, simplemente uno le coloca la ed y listo. ¿Ok? Eso es para afirmaciones. ¿Muy bien? Ok. En español es distinto, porque en español yo diría yo de trabajar, ¿verdad? Uno dice, no, uno en español no dice yo trabajar, no dice yo trabajo. No, ella trabaja con una A. Él trabaja, eso trabaja, nosotros trabajamos, usted trabaja, tú trabajas, ustedes trabajan, vosotros trabajáis, ellos trabajan y ellas trabajan. Tenemos que aprender 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Serían 11 cambios que nos tenemos que aprender en español para poder utilizar el pasado. En inglés no. En inglés nos aprendemos un único cambio. ¿Cuál es ese único cambio? Momentáneamente, la ed. ¿Ok?
Muy bien. Recuerden, estamos hablando de afirmaciones. Bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Recuerden que es un 90% generalmente, 85-90% de las veces que pasa eso. Cualquier verbo que se les ocurra, digamos play, digamos, colocamos el verbo play. Y si queremos hablar en pasado, pues colocamos la ed. Entonces, ¿cómo quedaría? Played. Recuerden, no pronuncien la e. Si la escribimos, si toca escribir esa e, pero no se pronuncia. Decimos played. ¿Okay? No played, porque esto no es una T, es una D. Así que no se pronuncia una T, sino una D. Played. Y decimos clean, y como limpiar. Yo limpié la casa ayer. Entonces, como que haría I clean es presente, así que está mal. Pues, ¿qué hacemos? Con ed. Pero recuerden que la E no se pronuncia. Entonces, I cleaned my house yesterday. Y ya está. ¿Vale? Y que relativamente es fácil. Solamente colocan el verbo que quieran y le colocan ed y listo. Y se acabó. No es más. Pero aquí viene. ¿Se acuerdan que les dije que era como una especie de 90% que cubría esta regla que teníamos aquí con la ed? Ahora falta un 10 chiquitico por ciento. ¿Qué es lo que pasa? Son unos verbos que son, ¿cómo les digo? Son unos verbos que son como rebeldes, por decirlo así. Un verbo rebelde, no es que se llame así, sino es por ejemplo. Un verbo rebelde, ¿qué hace un rebelde? Un rebelde no acata las reglas. ¿Sí? ¿Y qué es no acatar las reglas? A los verbos que les voy a colocar aquí son unos verbos que dicen, no, yo no quiero que me agreguen nada, no quiero que me coloquen ed en ningún lado. Así que hacen ellos, ellos dicen, no, yo no voy a seguir esa regla y punto. Entonces, esos verbos rebeldes en inglés no se llaman verbos rebeldes, se llaman verbos irregulares, irreverentes, rebeldes. ¿Sí? Entonces, eso viene en una lista. Y yo estoy totalmente seguro que ustedes les dijeron en el colegio que se la deben aprender. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a empezar a utilizar. Entonces, aquí ustedes tenían unos verbos, ¿cierto? Y que les decían que en presente, que en pasado y que en pasado participio. Entonces, digamos que tenemos speak. Speak es presente. ¿Y qué pasa? Con los verbos irregulares no se le puede colocar ed. No se puede. ¿Por qué? Porque son rebeldes, no quieren que le coloquen esa regla, o sea que ellos no cumplen la regla. Ellos dicen, no, simplemente vamos a cambiar solitos. Ya está. Entonces, speak, y el pasado de speak es spoke. O sea que si yo quiero decir que yo hablé inglés ayer, yo no puedo decir I speak, o we speak, o you speak, porque eso sería en presente. Entonces, ¿qué hacemos? Pues cojamos este de aquí y listo. No hay problema, lo ponemos aquí. Pues como que haría, nosotros hablamos, we spoke. Eso es un verbo irregular. Verbos que no se les puede colocar la ed. Digamos, como take, que es tomar, digamos, tomar un bus. Aquí sería el pasado, sería took. Yo no puedo decir, ellos tomaron el bus ayer con take. Colocamos they take, estamos diciendo, ellos lo toman. O sea, digamos, todos los días. Pero si voy a utilizar, ellos tomaron el bus, pues cogemos el verbo en pasado. Took. Y ya está. ¿Listo? Pero ahora bien, de pronto viene la pregunta, bueno, yo no sé para saber cuáles les cambio y cuáles no. O sea, cuáles me coloco ed y a cuáles no. Fácil. Súper, súper, súper fácil. Simplemente lo único que tengo que hacer es lo que nos dijeron en el colegio hace ya bastantes años, que era aprendernos esta lista. Si uno se aprende esta lista de los verbos irregulares, automáticamente cualquier verbo que no esté en la lista, fácil, le coloco la ed y ya, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo no me sé la lista? Pues si no me sé la lista, automáticamente no voy a saber a cuáles verbos les pongo la ed y a cuáles tengo que cambiar. Así que es súper importante, es vital, ¿sí? Es importante, súper importante que nos aprendamos esa lista. ¿Sí? Si no nos aprendemos esa lista fácil, nos va a quedar mal. ¿Sí? No hay de otra. Así que nos lo tenemos que aprender. No tanto aprendernos toda la lista, hay métodos para aprendérselo, ¿ok? No se lo tienen que aprender por la lista, sino pueden aprenderse por contexto, que tenga que ver con ustedes el verbo, cosas así, ¿ok? Pero tenemos que aprenderlo, si no, absolutamente nada que hacer. Y ese verbos irregulares es el
10% chiquitico del que estábamos hablando. ¿Ok? Pero la cuestión es que en inglés se utiliza mucho más este 10% que este 90%. Así que es importante aprendernos. Muy bien. Eso sería en afirmaciones. ¿Listo? Muy bien. Ahora, la buena noticia. Tienen más buenas noticias todavía. ¿Qué pasa? Estamos hablando de afirmaciones, ¿verdad? Solamente estamos hablando de afirmaciones cuando le colocamos la ed o cuando le colocamos el verbo, si digamos que fuera teach, que es enseñar, por eso se dice teacher, profesor, y el pasado es taught. Que nunca se le va a decir teached con ed, ¿ok? Eso no existe. Este es un verbo irregular. Entonces, ¿se acuerdan que le colocamos, cambiamos el verbo? Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Si en este caso ustedes van a utilizar en negaciones, pues es muy fácil, muy fácil. Lo único que uno hace en una negación es que uno coloca la palabra didn't y el verbo lo deja normal. No interesa si es regular, no interesa si es irregular, no interesa nada. Simplemente uno le coloca I didn't y el verbo normal. I didn't teach, no enseñé, no trabajé, no estudié, no hablé, no lo que quiera. Entonces, I didn't work, I didn't teach, I didn't work, I didn't travel, I didn't, lo que quiera. Le colocan el verbito normal, colocan didn't y el verbo normal. Así que en negaciones, ya no estamos hablando de afirmaciones, sino en negaciones, simplemente lo único que tenemos que hacer es que colocamos el verbito de qué forma, de la misma, no tenemos que cambiar nada. Negaciones, solamente didn't y listo. Así que eso es una muy buena noticia porque no tenemos que cambiar nada. ¿Verdad? Y ahora, otra muy buena noticia. Si queremos hacer preguntas, fácil, tampoco tenemos que cambiar el verbo. Así que eso es fantástico. Porque lo único que tenemos que hacer es colocar el did antes. Did en este caso no significa absolutamente nada, ¿vale? Yo sé que ustedes saben que eso significa hacer y que en este caso hacía y todo eso, pero en este instante no significa nada. Si ustedes colocan el did antes del sujeto, no significa nada. Simplemente es una marca que les indica que es una pregunta. ¿Y qué le pasa al verbo? Nada. No importa si es I, she, he, it, we, you, they, es exactamente igual para todos. Para todos vamos a utilizar exactamente el mismo. Did she work? Did she teach? Did you teach? Did you teach? Did they work? Exactamente igual, así que no hay ningún problema. ¿Bien? Entonces aquí podemos dejar eso sin problema. ¿Vale? Ok, aquí ya sabemos que es una pregunta. ¿Por qué? Porque utilizamos el did. O sea que el did lo utilizamos en preguntas, como lo tenemos aquí, ¿cierto? Acá, preguntas, ¿verdad? O si queremos hacerlo fácil, lo colocamos aquí, pero en negación, solo en negaciones, ¿vale? Entonces en negaciones simplemente lo pasamos a ese lado y colocaría y con el N apóstrofe T, didn't, ¿ok? I didn't work, eso lo debo escribir porque se ve como feo, didn't. I didn't work, she didn't work, he didn't teach, we didn't, y lo que sea. Pero entonces necesitamos aprendernos los verbos, ¿ok? Eso es con verbos, con acciones, ¿ok? Con actividades. Porque pues si no nos sabemos la actividad, pues no lo vamos a poder colocar. ¿Listo? Y esa es la gramática del pasado. Muy bien. Recuerden que pueden volver a ver el video, ¿vale? Ahora bien. ¿Se acuerdan los verbos con ed que estábamos hablando? Entonces que era como un 90% de los verbitos, pero para poder identificar cuáles le coloco ed, tengo que aprenderme la lista de los verbos irregulares. Si no, estos no los podemos utilizar. O sea, no vamos a saber cuándo nos queda bien y cuándo nos queda mal. Ahora bien, eso se pronuncia de distinta manera. ¿Ok? Entonces, digamos si ustedes tienen verbos como work, tocamos aquí, work, stop, start, colocamos kiss y wash, momentáneamente. Si termina en K, termina en P, termina en S o si termina en H. ¿Qué pasa? Obviamente tenemos que colocarle la ED, porque es pasado, en afirmación, ¿ok? ED, aquí ED, aquí ED y aquí ED, ¿vale? Se tiene que escribir, pero en la pronunciación recuerdan que yo les dije que no se tenía que pronunciar la E. Entonces, como no podemos decir work it, no se puede, o stop it, o kiss it, o wash it, eso no existe. ¿Qué es lo único que hacemos? Fácil. Pues es como si no pronunciáramos esto, ¿cierto? La E no se pronuncia, no se pronuncia, no se pronuncia. Pero ¿cómo les digo?
por audio, o sea, por pronunciación, es muy difícil pronunciar una D después de una K. Work es difícil. Entonces, ¿ellos qué dijeron? Los que crearon el idioma inglés. Dijeron, no, pues metamos como se pronuncian como una T. Entonces, cuando termina en K, va a sonar. No, siempre le tienen que colocar ED, ¿ok? Ojo con esto. Siempre tenemos que colocar ED en escritura. Pero, ¿cómo va a sonar? Va a sonar como una T. Entonces, este work, esta ED, no va a sonar worked. Esta ED va a sonar como si fuera una T. Le va a sonar worked, stopped, kissed, washed. ¿Ok? Washed, kissed, stopped, worked. Tienen que no me sonó como la D, sino como una T. Y no dije worked, dije worked. No dije stopped, dije stopped. No dije kissed, dije kissed. Y no digo washed, digo washed. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Fácil. Hay muchas explicaciones en la web, ¿ok? Hay veces les explican que es voiceless y que es voice, que tiene vibración o que no la tiene, y bueno, una cantidad de cosas. Pero, a mi modo de ver, es mucho más fácil acordarse. Si son cuatro, K, P, S y H, fácil. En pasado pronunciamos una T y se acabó el problema. Muy bien, ahora bien, lo otro, si ustedes tienen en este caso como start and need, ¿bien? Termina en T o termina en D, ¿sí ven? Tienen una T, final T y final D. ¿Ok? Entonces, obviamente tenemos que escribir la ED en pasado, que es en la afirmación. Entonces decimos, aquí la ED y aquí también. Pero la única diferencia es que esta E se va a pronunciar como si fuera una I, ¿ok? Cortica. Entonces decimos start, no decimos start test con la E. Aquí siempre se pronuncia, pero suena como una I. Entonces started. No dicen needed, sino dicen needed. ¿Ok? Si como si fuera esta E, se pronunciará como una I. Started and needed. Cuando termine en T o en D. Ejemplo. Land, que eso es aterrizar. Que land. También significa tierra, pero es como verbo es aterrizar. Land, pasado, pero no hicimos landed, sino terminan de, como acá, decimos landed. ¿Ok? Y ya está. Cambiamos C por I en pronunciación. En escritura siempre la R. Y ya está. Ahora bien, y el resto, o sea que nos aprendemos que para pronunciar bien, nos aprendemos una, dos, tres, cuatro. Para pronunciarlo con T. Y para pronunciar con E, en pronunciación, una, dos. O sea que son cuatro aquí y dos aquí, son seis. Seis cositas nomás. Y el resto de palabras que no le coloque ED, fácil. No le pronunciamos la E. Ejemplo. ¿Sí? Y no es ni K, ni P, ni S, ni H, ni T, ni D. Fácil, entonces no le pronunciamos la E y ya está. ¿Cómo quería? Play. ¿Sí? Y ya está. Clean. Le escribimos ED, ¿cierto? Porque estamos hablando de afirmaciones. ¿Sí? No negaciones, porque en negaciones utilizamos el didn't. Preguntas utilizamos el did. Preguntas. Pero en afirmaciones es distinto. Esto aquí. ¿Listo? Pero entonces, como estamos hablando de afirmaciones, esto rápido, rápido, mejor. ¿Listo? Bien. Pero como estamos hablando de afirmaciones, afirmaciones, sí tenemos que cambiar el verbo, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Clean no es ninguna de estas de aquí. ¿Qué hacemos? No pronunciamos la E, lo que haré clean. ¿Ok? Y eso sería en cuanto a pronunciación. Listo, muy bien. Ok, esos serían los verbos irregulares. Memorable moments, que son momentos memorables, que les van a decir ustedes cuáles son los momentos memorables en su vida. Que se graduaron del colegio, de la universidad, que conocieron a su pareja, compraron su auto, su casa, viajaron a algún lugar, ¿ok? Muy bien. Y esto, todo este material ustedes lo van a tener aquí. Este so son conectores. ¿Qué es un conector? Un conector es cuando ustedes van a unir dos oraciones, ¿vale? Para que suene un poquito más fluido. Si ustedes dicen, yo trabajo, yo gano dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo trabajo es una oración, yo gano dinero es otra oración. Pero entonces suena muy como una lista de mercado. Entonces uno dice, yo trabajo, entonces gano dinero. Entonces puedo colocar ese eso, entonces. Entonces, mira, aquí lo tienen como así. Entonces decimos,
I work, so I make money. ¿Sí? Yo trabajé ayer, entonces estaba cansado. I worked yesterday, so I was tired. Ok, utilicé el verbo to be en pasado. Tenemos because, que significa por qué. Es lo mismo. Yo trabajé ayer porque necesitaba, no, yo hice mercado ayer porque no tenía nada. I bought the groceries because I didn't have anything to eat. Y así lo colocamos. Lo mismo con but, que significa pero, y although significa aunque. Y aquí lo tienen. Simplemente lean el material. Y vacations, aquí van a tener información de vacaciones en el material. Todo está en su material. ¿Sí? Ustedes bajan, tienen 36 hojas para que vean esa información. No tienen que verificarla, hacer uno y cada uno de los ejercicios, no, pero si los hacen, les va a ayudar muchísimo. Les van a dar muchos ejemplos como tenemos aquí. Aquí tenemos un párrafo, ¿sí ven? Una descripción de lo que ustedes hicieron. ¿Okay? Vale. Listo, chicos. Entonces, esa sería como la idea de lo que tienen que hacer en sus evidencias y pues de sus de los temas gramaticales, ¿ok? Así que, bueno, Darlis, Nancy, abro la sesión de preguntas. Así que si tienen alguna pregunta, por favor, me levanten la manito y soy todo oídos. ¿Ok? Entonces, si quedó entendido, por favor, me colaboran con un chulito verde para saber que sí me entendieron. Listo, Nancy me entendió. Darlis. Bueno, creo que Darlis se escapó. Ok, listo, perfecto. Ok, listo, Nancy. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, entonces recuerda que esta web conference va a quedar. Ok, Darles, ¿cómo estás? Entonces, si tienen alguna pregunta, levántenme la manito y les activo el micrófono y me hacen la pregunta. O si no, pues por el escrito, por el chat también les puedo responder. Em, espero que ustedes estén en el WhatsApp, ok, en el link de WhatsApp. Ahí, pues, si tienen dudas o preguntas, me las pueden hacer, es en el grupo, yo les respondo. Y recuerden, empiecen a enviar sus evidencias después de haber leído el material y de haber seguido los pasos que les comenté hoy, ¿ok? Si tienen alguna duda, vuelvan a chequear la web conference. En el momento que ya todos salgamos de la sala, se va a empezar a generar la grabación, ¿vale? Ya mañana ustedes ya la pueden mirar. Si ya se genera más rápido, a hoy en la noche, pues la coloco hoy en la noche. Si no, pues hasta mañana la colocamos, ¿vale? Así que si no tienen preguntas, muchísimas gracias por atender. Espero que les haya quedado un poco más claro que antes. Y pues recuerden, si tienen alguna duda, pues no duden en verificar la voz conference de nuevo. Y si tienen alguna duda adicional, pues recuerden que ahí es el grupo de WhatsApp, que por allí pueden hacer la pregunta y pues allí les puedo colaborar también, ¿ok? Así que pues muchísimas gracias, Darly, muchísimas gracias, Nancy, por asistir. Y para todos ustedes, chicos, que vayan a ver la web conference, pues eh, ánimo, sigan con sus evidencias. Ya les envié a todos las personas que ya tienen aprobado el primer RAP, son 4 RAPs. El RAP es el resultado de aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Como la nota del corte académico. ¿Ok? Así que para esas personas que se les envió eso, no necesariamente el email, sino verifiquen en su plataforma. Les los enseño rápido. Su plataforma les va a aparecer aquí la casita. Le dan clic a la casita y les van a aparecer los anuncios. Acá. Y miren, si ven este. Felicitaciones a quienes aprobaron el curso. Le dan clic allí y ahí va a aparecer quienes han aprobado hasta este momento. ¿A qué se refieren? Pues los que han aprobado hasta este día. No quiere decir que los otros que no estén ahí no han aprobado. No, pues no han aprobado hasta el momento, sí. No lo han hecho. Pero pueden hacerlo enviando sus evidencias. Pero esas personas quieren decir que ya aprobaron ese primer RAP y felicitaciones porque lo han hecho muy, muy bien. Ok, listo. Ahora sí me despido de ustedes. Si tienen alguna dudita, levantar la mano en este preciso instante. Se levanta la mano dándole clic aquí donde tengo el mouse. Y si no, pues muchas gracias por asistir. Así que por favor, salimos de la sala para que se pueda generar la grabación. ¿Ok? Así que un abrazo para todos y espero que les vaya súper, súper bien. Continúen leyendo su material y enviando sus evidencias. Así que un abrazo y bye bye.